El Señor me lo bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Y miren, continuando con la serie de sermones sobre la carta de San Pablo a los Romanos, hoy vamos a ir al capítulo 2 de los Romanos. Hoy titulo el sermón como La ira y juicio de Dios. Así es de que vamos a ir al capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Hagan el favor de sentarse. A veces las escrituras son muy duras, pero ¿qué preferiríamos? ¿Que nos apapachen o que nos den una nalgadita? O, bueno, eso sería un niño, ¿verdad? O que nos den un estirón de orejas, diría ya papá. Pues yo preferiría el estirón de orejas a que me apapachen, a que me digan la verdad. Fíjense que aquí Pablo, después de haber hablado en esta carta sobre un mundo sombrío, un mundo pecaminoso, un mundo sin Dios que era un desastre, que era un caos, ahora les da otro tema, pero ahí va más o menos. Lo que pasa que en aquel momento estaban los primeros cristianos en Roma, la ciudad potente, la más grande, la más importante del mundo, donde se gobernaba aquel mundo antiguo. Y donde está la iglesia en esos momentos también hay judíos. Y eran malos. Y estos empezaban a juzgar a aquellos. ¿Y por qué? Porque los judíos se creían superiores, porque aunque estaban debajo de la bota de Roma, estaban siendo dominados. Ellos en su creencia, en su ignorancia, creían que por ser judíos, ellos eran mejores. Eran mejores. Y entonces juzgaban a los otros porque hacían cosas que no estaban bien. Pero los mismos judíos hacían lo mismo, hacían los mismos pecados. Y si se fijan, estaban bien los judíos porque están mirando los errores de los demás. Pero con esa misma regla con que ellos miraban, también miraban lo de ellos. Pero ellos se justificaban. Y es que esa era la creencia, ¿verdad? Como Israel había sido el pueblo elegido de Dios. Entonces ellos se creían superiores. Muy superiores. Y por eso mucha gente también los odiaba.
Y entonces había una inconveniencia ahí, había una división. Y es que en realidad los judíos se creían mucho, se creían demasiado. Pero Pablo les dice que son inexcusables porque están haciendo lo mismo de lo que están juzgando. Y es que ellos se creían tan grandes, privilegiados solamente por el hecho de ser judíos. Y esto es muy bueno entenderlo, porque siempre debemos de estar orando por Israel, por Jerusalén, a donde llegó la palabra. Pero nunca socavar, nunca tapar el mal que también que hacen. Porque veremos a ver más adelante que en Dios no hay acepción de personas. Y entonces había sus creencias en aquel tiempo, sus creencias eran de que todo judío, por ser judío, iba a ir al cielo. En el mundo venidero, en el reino venidero, solamente había cavidad para los judíos. Los gentiles no iban a entrar, el griego no iba a entrar. El griego personificando a todas las demás naciones no judías. Y decían, ¿verdad?, que Abraham estaba puesto a la puerta del infierno para no dejar pasar a ningún judío, por malo que fuera. Eran sus dichos. En su diálogo de Justino Mártir, que fue uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana, en su diálogo con Trifón, un famoso de aquel tiempo, dice un judío, dice pues, nosotros somos hijos de Abraham, y por tal somos los escogidos para siempre. Y hagamos lo que hagamos, por muy pecadores que seamos, hay cavidad para nosotros. Hay cavidad para nosotros y seremos y viviremos en aquel reino futuro. Estaban diciendo un error tremendo, porque solamente estaban yéndose porque eran judíos. Y decían, hagamos lo que hagamos, pecadores, lo que sea, entraremos en el reino. Y esa es una grande mentira, porque lo sabemos nosotros, pero lo pongo al día de hoy también, porque hoy hay muchos que dicen, ya fui bautizado. Y como fue bautizado, puedes hacer lo que te da tu gana. Que al fin que fuiste bautizado. Qué bueno, ¿verdad? Imagínense que el que va a correr la grande carrera en un maratón, que se ponga y que se aliste y que se inscriba ahí y dice, ya gané, porque ya me inscribí. Por favor, pero eso se oye mucho en el pueblo cristiano, demasiado. Y por eso hay desavenencias a otras denominaciones con las más antiguas o a las que les echan mucho, los cristianos. Entonces, era pesado, porque eso lo oímos demasiado. Oh, que ya mi familiar ya fue bautizado. ¿Y qué tiene que ver? Está viviendo una vida diferente. Y así estaban los judíos. Se creían los de la élite espiritual de Dios. Y Pablo está diciendo que aquí aquí está diciendo, dice la palabra, por lo cual eres inexcusable. Porque tú que juzgas y te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Fíjense que aquí hay un grave peligro, porque muchas veces, yo pienso que cuando venimos de un mundo sombrío, un mundo pecador, donde ya nadie daba un centavo por ti, donde tú ya te considerabas muerto, querías morirte, desaparecer del mapa, de la tierra, llorabas, hasta te golpeabas a ti mismo, no maldecías, pero deseabas no haber nacido. Y Dios te toca tu corazón, tienes que venir con un agradecimiento tremendo.
Miradlo todo hermoso, pero también miramos el mal, el bien y el mal. Es que hoy en día lo mismo, hay mucho cristiano que tiene poquito, tiene muchos años o medianamente años. ¿Cómo juzgan? ¿Y cómo friegan? ¿Cómo friegan? Conocí a uno. Y ustedes también lo conocieron, uno de ellos. Que estaba siempre que quería corregir a alguien. Le dije, ¿por qué vas a corregir? No, pues porque merece. ¿Y qué no te miras a ti mismo? Le dije, te va a brincar y con justa razón. Porque eso no es para corregir. Mas lo que tú haces está para corregir bastante y tú no haces caso. Así hay mucha gente. Está lleno. Y estas personas no lo querían en ningún lugar los querían, en ningún lugar. Eran odiosos a la vista de mucha gente. Y todavía criticaban, juzgaban o querían corregir. ¿Han conocido gente así? Yo sí, a mucha. Fíjense hablando sobre esto porque sí es muy serio. Muchas veces somos, ya no porque somos cristianos y que hablamos en lenguas, que profetizamos. Muchos de ellos no hacen eso y ni creen. Otros sí. Pero además por eso se levantan el cuello y desprecian a los demás. Ya pues, ¿qué es causa? Y no sabiendo que todo puede cambiar, o muchas veces son exagerados, porque muchas veces están cometiendo ellos la maldad, pero miran la paja en el ojo de aquel y dice, pues se la quiero quitar, cuando tiene una bigota y no va a poder quitársela. Hablando sobre esto, ahorita me paso a lo demás. Es importante. Hace años había un hombre, un predicador, que muchos lo oyeron ustedes hablar de él, un americano, Jimmy Swaggart, americano. Hace poco murió en paz. Según se ve, qué bueno, se arrepintió y murió en paz, según se miró. Pero en su tiempo, cuando estaba en su apogeo, cómo maldecía a los católicos. Canijo. Lloraba en el púlpito. Tenía el don de hablar, en inglés por supuesto, pero ¿de qué importaba el don? Si lo que sale a veces es basura de las personas. Y el hombre lloraba y decía, pecadores católicos, fornicarios, adúlteros, se van a ir al infierno. Y canijo, casi les aventaba fuego. Un dron sería ahora un dron que le caiga ahí. Y a cada iglesia, vámonos, a cada templo. Cómo me caía mal el hombre. Cómo me caía mal. Porque en primer lugar, tú no debes de hablar así de esa manera. Sí, el que está cometiendo pecado, sea católico, sea pentecostés, sea de la Asamblea de Dios, de quien sea, evangélico, episcopal, lo que sea, no importa. La justicia divina va a caer. Y sí, yo lo digo también, sí va a caer. Pero así generalizando, se van a ir al infierno todos. No, por favor, por favor. En ese tiempo, cuando él predicaba eso, yo estaba en la iglesia católica, pero yo había vuelto a nacer, vivía de una manera diferente. Oye, me estaba condenando también a mí. No, pues yo me sacudía los pies cuando oía eso. Dije, pobre. Oiga, pues que al rato lo encuentran. Doble vida, tenía muchos años visitando prostitutas. Muchos años. ¿Cómo ven? Pero bien que maldecía, pero su flecha llegaba al católico. Ya, a todos los demás, como a los judíos, ¿verdad? Que entre ellos se cuidaban y se sentían grandes. Igualmente, él no tocaba a ellos. Y lo encontraron y perdió el ministerio, perdió todo. A lo mejor esta mujer, eso no me acuerdo. Perdió todo. Y después, a los años, él se arrepintió
y volvió al ministerio, se vio diferente el hombre. Me consta. Ya nunca jamás volvió a hablar de esa manera. Nunca jamás. Y a lo que se vio el hombre, porque se fue todavía joven, volvió ya viejón y murió, pero gracias a Dios que se ve que se arrepintió. Porque hay otros que no se arrepienten. Pues ese es el caso del que está hablando aquí Pablo, de lo que tenemos que tener cuidado en no juzgar y pues nunca debes de juzgar. Puedes juzgar entre el bien y el mal, eso sí, puedes juzgar entre el bien y el mal, pero no condenar, por favor. Y entonces seguimos, dice aquí la palabra, dice aquí, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El Señor tiene sus estatutos, todo lo que dice Él es cierto, todo lo que está detrás de Él, todo lo que contiene Él es por naturaleza divina y es verdad. Todo, todo. Y dice en el 3, si piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ándale, del juicio de Dios, ¿cuándo? En el trono blanco, cuando todos estén ahí, y será juzgado cada uno según su obra. No el cristiano, porque el cristiano Cristo ya fue redimido por él, por Cristo Jesús. Dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Menospreciaban mis hermanos, ellos menospreciaban todo el cuidado con que cuidó al pueblo de Israel. Lo menospreciaban. Eran como esos muchachos tercos que no quieren hacer caso y hacen lo que les da su gana. Y se menosprecian las riquezas. Pensaban los judíos que puedan hacer lo que les diera su gana. O mucho cristiano hoy que piensan que pueden hacer todo lo que les da su gana. Pastores que ahorita que son igualados. Y cuando digo igualados es que querían hacer igual que Dios. Ya meten hasta en chistes a Jesús. De veras, es un asco, es un asco. Y dice, las menosprecia las riquezas. O piensa, diría yo, o piensas que Dios te quiere por chulo. Diría yo. Dice, las riquezas de su benignidad. Dios es bueno y maravilloso. Y si bendice es porque espera el arrepentimiento. Paciencia. Tiene Dios paciencia. Unos dicen, quiere decir la palabra también contenerse. No quiere destruir al hombre. No lo quiere ejecutar. Porque quiere el arrepentimiento. Tiene paciencia Dios. Y longanimidad, ¿qué quiere decir esta palabra? Que por largo tiempo ha sido bueno, desde un principio ha sido bueno Dios. Por largo tiempo, por siempre. Eso nos debe también mover a nosotros. Nos debe de mover. ¿Qué esperamos? ¿Pecar indefinidamente? No es bueno, no es saludable. Porque tú necesitas de Dios. Todos necesitamos de Dios. Miren, yo ahorita tengo un hermano que se está muriendo. Está muy grave. Muy grave. Lo vi, me mandaron una foto. Tiene 60 años, parece de 75. Digo yo, pues no sé. Digo, se mira más grande que tú. Yo tengo 74, voy para 75. El pobrecillo, lo vi ahí en la cama del hospital derrotado, al pobrecillo. Me dio tristeza mirarlo. Su barbita así toda blanca, sin pelo ya todo. Muy afiladito, se parecía a papá. Y dije, pobrecillo. Mamá tiene como casi, va para los 30 años que murió. Yo le dije a ella, ¿sabes qué, mamá? Aunque tú no veas la conversión de tu hijo,
Un día esperamos en Dios el que se convierta. Han pasado muchos años y vivió en la mendicidad, en el vicio. Y ahorita está en las últimas, vomitando sangre y no sé qué más, pues está en el hospital, internado ahí. Está fregado. Y muchas veces hablé yo con él, muchas veces. Teníamos que colgar porque a veces era insultativo. Pero siempre en mis oraciones está él, siempre en mis oraciones. Y muchas de las veces en las denominaciones, muchos piensan que te puedes arrepentir al último. O otros que pueden orar por ti después de la muerte. Lo cierto es que tenemos una hermosa vida que Dios nos ha dado para vivir bien y vivir en arrepentimiento. Pero en lo cual, ¿verdad? Muchos llegan a ese nivel, puedo decir, cuando él una vez le cantaba al Señor con su guitarra y seguía a Dios, pero se retiró. Hablo de eso porque muchas veces se menosprecian las riquezas de Dios, se menosprecian por tiempo indefinido. Y se mira bien seguir peque y peque o no creerle a Dios. Pero hay un límite. Que Dios lo bendiga donde se encuentra. Y dice aquí la palabra, dice, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es lo que quiere el Señor, el arrepentimiento, que ya paremos de las cosas pequeñas, medianas o grandes. O de tanta tontería que se está predicando ahorita, hoy en día, y que te los enseñan los medios, y que no son movida artificial. No, hay testimonio de que son verdad todo lo que están haciendo estos hombres, lo que están hablando, lo que están predicando. Y eso es algo bien peligroso. ¿Saben por qué es bien peligroso? Porque están contaminando a mucha gente. Y toda esa gente está creyendo. Están creando demasiada gente como ellos. Y luego ellos van a producir más como ellos. Es muy serio, mis hermanos. Por eso, si vamos a juzgar entre lo bueno y lo malo, más vale que estemos viviendo bien. Porque vendrá el juicio y la ira de Dios. Vendrá, va a venir. Lo dice Judas muy claro. Que nadie va a escapar, menos esa gente. Y habrá diferentes castigos. Por ejemplo, lo dice donde quiera. Dice, pero por su dureza y por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vendrá el día cuando, vendrá la ira de Dios. Y todos estos que se están riendo, que están vacilando en los púlpitos, que están rebajando a Cristo, que se creen dueños de todo. Digo, pobrecitos. Se crearon en los chistes, se crearon en su vida liviana y eso trajeron al púlpito. Yo no les llamaría pastores. Yo no. Yo les llamaría lobos rapaces. Y lo digo con toda seguridad. Lobos rapaces. A veces uno prende los medios y dice, pero vamos a orar para que se arrepienta. Sí, está bien, hay que orar. Pero jamás dicen, como diciendo, si no lo haces, mira, la ira te va a caer. No, ¿cómo que se detienen? No, la ira va a caer. Cuando digo yo, la ira te va a caer. También estoy hablando por mí mismo. Por si no siguiera el camino. Ezequiel es muy claro. El que vive en justicia y al último muere pecando, pues vas a morir. Pero el que vive pecando y se arrepiente al final, por ese arrepentimiento vas a vivir. Entonces muy claro Ezequiel. ¿O qué? ¿O que somos privilegiados como los judíos que solamente pensaban que por el linaje racial iban a subsistir para el reino? No, por favor. Aquí Pablo está diciendo lo contrario. Aquí Pablo está diciendo las verdades. Y dice, en ese justo juicio de Dios, dice, y en la ira de Dios, dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ay, pastor, pero el evangelio no es por obras. No, fuiste salvado sin obras, porque no tenías nada, eras malo o maleta.
Pero las obras debes de tenerlas cuando eres cristiano, porque son los frutos que da el Espíritu Santo. Tiene que haber buenas obras. Buenas obras. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué quiere decir? Que tanto santos como pecadores vamos a vivir eternamente. ¡Ay, juntos! No. Unos en el reino con Cristo Jesús y otros en el infierno, donde el gusano no muere ni la llama. ¿O qué no lo dice así Apocalipsis? Sí, todos viviremos eternamente. Unos en un lado, otros en otro lado. Tribulación y angustia, sobre todo, ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿Por qué el judío primeramente? Cuando ellos miraban que el trancazo no les llegaba, se lo pasaban al otro. No, ¿por qué? Porque a Israel se le dieron las primicias de Dios y debía de haberlas guardado. Debía de haberlas guardado y son los primeros a quien les llegó la palabra de Dios en esta nueva era, por decirlo así, en la era cristiana. Entonces, como fueron muy privilegiados, se les pide mayor fruto. ¡Ay, que tengo tantos años en el Evangelio! Da los frutos, da los frutos. ¡Ay, que soy yo Pentecostés! Bueno, puedo decir otra vez, nosotros somos no denominación. Deja de. Soy de no denominación, soy esto y lo otro. Hablo en lenguas, profetizo, tengo el conocimiento de Dios, porque Él me dice qué es lo que hay en las personas cuando vienen a orar. A mí no me interesa, pero sí, como dice aquí, si eso tenemos, seremos medidos primeramente y se nos va a pedir mucho, se nos va a pedir bastante. Ese es el privilegio de ser hijos de Dios, mis hermanos. El privilegio es un privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón, pero también es una grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque se nos pedirá mayor cuenta. Mayor cuenta. Nos pedirá mayor fruto. Y dice y al griego también, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. A todo. Oigan, dice al judío primeramente. Ay, pues por eso van a estar los nombres de los apóstoles en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén. Es una bendición grande. Del judío primeramente y también al griego. También va a alcanzar. Los cristianos venimos a ser en la herencia de Dios, pero hijos de Abraham. Porque seguimos a Cristo Jesús. Eso dice la palabra. Dice, ¿por qué? Y voy a terminar con esto. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y punto. Ay, pues que no quedan más grandes ellos. No, ¿quién dijo? No, oramos por ellos porque por ellos nos vino la salvación. Lo vamos a oír, la predicación. Aquí vamos a oírlo más adelante. Pero aquí no importa, seas güerito, seas negrito, seas amarillito, seas moreno, ojo verde, ojo azul, ojo café, ojo naranjita, hay de todos colores, ¿verdad? Aquí no importa, para Dios no hay acepción de personas. Eres pobre, eres rico, eres millonario, no importa. A Él quiere salvar a todos y si salva al millonario lo va a salvar. Y si el pobre no vive bien, se va a condenar. De igual manera, el pobre convertido se puede salvar. Pero el millonario que no se convierte irá
a la ira de Dios. Porque en Dios no hay acepción de personas. Y déjenme les digo que cuando yo vine al Evangelio, cuando Dios tocó mi vida, fue lo que me cayó de Dios. Que había uno que me amaba a pesar de lo que vivía, estaba viviendo y a pesar de lo que era. Vi uno que me amó y no me preguntó nada. Nomás sentí su amor en mi vida y vino el llanto. Y vino el agradecimiento. Y por eso le amo al Señor. Y por eso soy celoso de la palabra de Dios. Por eso soy celoso. Y con toda seguridad me afirmo en lo que he hablado. Con toda seguridad me afirmo. Porque por los frutos se conocen. El cristiano por el fruto se conoce. El cristiano por el fruto se conoce. Y mis hermanos, que mi Dios me los siga bendiciendo. Vamos a aprender bastante. Creo que todos lo saben, lo van a saber o ya lo saben. Pero vamos a aprender bastante en el libro de los Romanos. Mis hermanos, que mi Dios los bendiga. Y antes de cerrar, quiero desearle a todas las madrecitas que hoy cayó en el día 10 de mayo, donde muchos países, comenzando con México, de allá vengo, se celebra el Día de la Madre, y más payasito también se celebra, creo que el día 10. Pues que mi Dios me las bendiga a todas las mamacitas, a las madrecitas, donde quiera que están. Que Dios las bendiga y que no se desanimen por nada, porque un día van a ver el fruto de sus oraciones. Se los está diciendo uno, en el cual mi madre oró bastante y me dijo, un día yo sé que tú vas a cambiar, me lo dijo. Y miren, aquí estoy. Así de que felicidades a cada una de las madrecitas, y el que no la tiene, pues denle gracias a Dios que la tuvo y está con el Señor. Pues qué bueno, denle gloria a Dios. Pues mis hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Felicidades a las mamás, y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.